Esta noche en CCI News, el gobierno de Honduras defiende derecho a derribar aviones sospechosos. Human Rights Watch denuncia falta de justicia para muertos en el Bajo Aguán. Y se complican las negociaciones de paz para Siria. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos a este recorrido por el acontecer nacional e internacional. Queremos contarles que la organización Human Rights Watch presentó hoy un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el que establece que las autoridades hondureñas no han dado respuesta al asesinato de campesinos ocurrido durante una disputa de tierras en el Bajo Aguán. Miguel López con este reporte. ¿De cuándo a cuándo tienen ustedes el registro de estas 29 personas? La organización Human Rights Watch denunció este día la falta de respuesta de las autoridades hondureñas en el conflicto del Bajo Aguán, donde campesinos reclaman tierras y donde muchos han sido asesinados. Tal acusación se basa en las investigaciones realizadas por la organización, las que reflejan 29 homicidios y 2 detenciones ilegales ocurridas en el Bajo Aguán desde el 2009, sin que las autoridades competentes puedan esclarecer estos hechos. La información muestra la inacción de las autoridades locales, especialmente en el ámbito judicial, que contribuye a agravar la impunidad en el Bajo Aguán. Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán. En este informe, el que damos a conocer hoy, titulado Aquí no hay investigaciones, impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, se examina concretamente 29 homicidios y 2 privaciones ilegales de la libertad, ocurridos en el Bajo Aguán desde el 2009 a la fecha. El mismo informe también refleja que soldados, policía y seguridad privada violaron los derechos de varias personas, postergando la búsqueda de evidencias. Esta situación ha alcanzado niveles alarmantes que incluso la ONU considera que se registra el índice de homicidios más altos en el mundo en el mandato del presidente Porfirio Lobo Sosa. Así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Llegamos a la conclusión en este estudio que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación elementales, oportunas y exhaustivas que habrían permitido esclarecer estos delitos. En el momento que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa realizó algunos esfuerzos para mitigar los conflictos agrarios, como la entrega de tierras a sus organizaciones campesinas, aún se continúa con esta disputa. Hasta el momento, ninguno de los 29 homicidios documentados por la Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, y solo uno llegó a juicio, que es el asesinato de 5 campesinos ocurridos en noviembre de 2010, pero se dictó sobreseguimiento provisional hasta que se presenten nuevas evidencias. Le corresponde a las autoridades nacionales identificar y establecer. Nosotros no vamos a emitir comentarios más allá del estudio que hemos realizado, porque creemos que lo que hace falta acá es esencialmente investigaciones judiciales serias, rigurosas, que den con la identidad de los responsables de estos hechos, sea quien sea. Los campesinos, productores y empresarios del Bajo Aguán se confrontan constantemente por el conflicto de tierras que han surgido después de la reforma agraria desde el país en 1992. Se espera que las nuevas autoridades del gobierno busquen una solución a este conflicto para que ya no se pierdan más vidas humanas. Miguel López, CCI News. Entre tanto, el Consejo de la Judicatura suspendió de manera temporal a 4 jueces de diferentes juzgados, un secretario y un técnico, quienes deben someterse a audiencias de descargo. La suspensión se da por diferentes causas, como el otorgamiento de sobreseimientos inadecuados o algunas violaciones al debido proceso legal.
la separación provisional del abogado Gilman Rodolfo Nolasco Inestrosa, quien venía desempeñándose como magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán de manera interina. Igualmente de Milton Rubén Sandoval Mejía, juez de letras de lo civil de Francisco Morazán. Víctor Manuel Meléndez Castro, juez de letras de Tocoa en el departamento de Colón. Yelen Judith Medina, juez de paz de los juzgados de paz móviles de Francisco Morazán. E igualmente del secretario adjunto del juzgado de depuración de causas penales de Tegucigalpa, David Silva Torres, y de un empleado del área administrativa, Carlos Roberto Solórzano Domínguez, quien se desempeñaba como técnico de la planta telefónica aquí en Tegucigalpa. Cambiando de tema, los transportistas de unas 7 rutas urbanas de la capital realizaron hoy un paro y anuncian que mañana continuarán con el paro en todas las rutas, ya que no pueden pagar las cuotas que les piden los extorsionadores. El paro comenzará a partir de las 6 de la mañana. El presidente de la Federación de Microbuses de Tegucigalpa informó que han solicitado a una reunión con el ministro de Seguridad para exponer sus problemas, ya que ellos pagan a varios extorsionadores en varios barrios y colonias de la capital y no hay protección para ellos ni para los pasajeros. El paro se mantendrá hasta que las autoridades pongan atención al problema que están viviendo y le den una solución. Bueno, y el secretario de Estado de Estados Unidos adjunto para temas de narcotráfico, William Bromfield, abandonó hoy el país luego de reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández, los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia y con otros funcionarios del gobierno. El secretario adjunto Bromfield también se reunió con el fiscal general Oscar Chinchilla y personalmente felicitó a los miembros de las unidades de aplicación de la ley que participaron en la incautación de 2 toneladas de cocaína en Puerto Cortés el pasado 29 de enero. El secretario adjunto Bromfield y el general Kelly sostuvieron una mesa redonda también con organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas del Estado de Derecho y los derechos humanos. Bueno, y en este encuentro entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario Bromfield de Estados Unidos, uno de los temas que se abordó fue la ley recientemente aprobada para que Honduras pueda derribar aviones que ingresen de manera sospechosa al territorio hondureño. El derribo de aviones que surquen el cielo de Honduras sin autorización es un derecho soberano y una obligación de las Fuerzas Armadas, manifestó el presidente Juan Orlando Hernández tras la visita de Bromfield. Y también dijo que el SAR Antidrogas de Estados Unidos habría manifestado algunos cuestionamientos sobre la recién aprobada Ley de Protección a la Seguridad Nacional en el combate al tráfico de drogas y sus delitos precedentes y conexos. Hernández señaló que el derribo de aviones vinculados al narcotráfico es un derecho soberano en Honduras y es obligación de las Fuerzas Armadas de Honduras proteger el territorio nacional como en cualquier otro país. El mandatario remarcó que siendo Honduras un Estado de Derecho soberano, no requiere llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo de seguridad en los derribos. Por su parte, Bromfield expresó que cada país tiene sus propias leyes, Honduras tiene unas y Estados Unidos tiene otras. Dijo, lo que nosotros buscamos en realidad es una solución que ofrezca más escudo para Honduras y protección. Lo que queremos es reducir los errores y estar seguros de los derribos que se produzcan. Queremos que en Honduras haya menos droga, así como efectos de la violencia que trae el narcotráfico, señaló el funcionario norteamericano. Bueno, y ahora vamos a ir a Venezuela, donde hoy en una marcha de la oposición se produjeron al menos 2 muertos y varios heridos en Caracas. Miembros de la oposición y estudiantes convocaron a la manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, después de que varios jóvenes fueron arrestados en Mérida y Táchira en manifestaciones antigubernamentales la semana pasada. Uno de los hombres que resultó muerto después de los disturbios era miembro de un colectivo oficialista, confirmaron varios reportes, entre ellos una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Las marchas del miércoles reunieron decenas de miles de personas a lo largo de Venezuela. El país sudamericano pasa por una situación económica cada vez más aguda, con una de las inflaciones más altas del mundo. Opositores culpan al gobierno chavista en el poder hace 15 años de dicha situación, que se añade a la ola de violencia que dejó más de 20.000 muertos el año pasado. Pasamos ahora a El Salvador, donde anoche llegó un náufrago salvadoreño que por su inverosímil historia ha estado llamando la atención de la prensa internacional. Bueno, ya se encuentra de regreso en El Salvador y ha pedido a la prensa que lo dejen en paz.
Que lo dejen tranquilo y al lado de su familia es el pedido que el náufrago salvadoreño hizo este miércoles a los medios. Quisiera de que me dejaran tranquilo, que yo no quiero presión de los medios, no quiero hablar con ellos, quiero estar tranquilo, que mi familia esté tranquila. José Salvador Alvarenga, quien afirma que sobrevivió 13 meses en el Océano Pacífico, pidió un tiempo para sus allegados en un video difundido por el Ministerio de Salud de El Salvador. No más preguntas, ni más fotos, ni más. Quiero estar solo con mi familia, que me den tiempo para poder yo hablar después, que me recupere, porque ahorita no estoy para estar dando explicaciones. Alvarenga es atendido en el Hospital Público San Rafael, 12 kilómetros al oeste de San Salvador, donde es acompañado por sus padres y su hija de 14 años. Según su propio relato, salió en diciembre de 2012 a pescar tiburones en la costa mexicana del Pacífico y naufragó hasta llegar a las Islas Marshall, donde fue encontrado el pasado 30 de enero. En una rueda de prensa, autoridades de salud relataron que Alvarenga reveló que varios barcos ignoraron sus pedidos de auxilio. Contaba cómo pasaron por lo menos varios barcos, incluso cerca de él pidió auxilio y no se lo quisieron conceder. Los médicos que evalúan el estado del náufrago aseguran que su estado físico es bueno, aunque su alta depende de la condición psiquiátrica. Cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de un problema psiquiátrico, estamos hablando de un problema, podríamos llamarlo en el terreno de lo psicológico. Por eso es que no puede en este momento recibirlos, porque no puede estar expuesto incluso a las preguntas de varias personas al mismo tiempo. Alvarenga llegó la noche del martes a El Salvador y desde que se conoció su hazaña ha captado la atención del mundo. Vamos a mensajes comerciales y al volver se complican las negociaciones de paz para Siria. Inglaterra bajo el agua por las peores inundaciones en décadas. Ya regresamos. Mientras en Ginebra se sigue hablando de paz para Siria, en ese país continúa la violencia. El ejército sirio lanzó una ofensiva contra uno de los últimos bastiones rebeldes, provocando la muerte de varias personas. Mientras en Ginebra se habla de paz, en Siria continúa la violencia. El ejército ha lanzado una quincena de bombardeos sobre la ciudad de Yabrud, uno de los últimos bastiones rebeldes en la provincia de Kalamun. Los ataques aéreos han ido acompañados de una ofensiva terrestre. Estas imágenes han sido grabadas en Alepo. En los últimos 2 días el ejército ha atacado por aire esta ciudad del norte del país, matando al menos a 27 personas. La violencia ha obligado a cientos de miles de personas a buscar cobijo en otros países. Un refugiado del campo de Satari en Jordania muestra su decepción por las negociaciones de paz en Ginebra. Oímos hablar de Ginebra y esperamos, cada uno da su opinión, pero las negociaciones no avanzan, no llegan a ningún lado. El Líbano es el país que más refugiados ha recibido desde el inicio del conflicto sirio en marzo de 2011. Esta afluencia dificulta el día a día de los libaneses. Ahora gano mucho menos, vendo cada paquete de galletas a 6.000 liras. Los sirios abren tiendas aquí y ellos los venden a 4.000. Ahora tengo menos clientes y tengo que bajar los precios, por lo que gano cada vez menos. En la ciudad libanesa de Arsal, la llegada masiva de refugiados está teniendo también un impacto negativo en el suministro de agua y electricidad. Entre tanto, la delegación siria presentó hoy en Ginebra una propuesta de paz que amenaza con ponerle fin a las negociaciones. La oposición siria presenta en Ginebra su propuesta posbélica.
En el documento aboga por la creación de un órgano de gobierno transitorio que prepare y supervise un alto el fuego global, proteja a los civiles y estabilice el país bajo la supervisión de la ONU. La propuesta ha sido presentada durante la segunda ronda de negociaciones entre la oposición y el gobierno sirios, el mismo día en que se han retomado las evacuaciones de civiles en Homs. La tregua humanitaria en la ciudad siria, asediada desde hace más de año y medio, fue suspendida el martes por razones logísticas. Tras esa interrupción, centenares de personas han dejado atrás el casco antiguo de Homs. Oficialmente, la tregua humanitaria que permite la entrada de alimentos y medicinas concluye este miércoles, aunque podría volver a ser prorrogada según el gobernador de la región. Como Homs, unas 40 localidades sufren el asedio del ejército, lo que lleva a sus habitantes a padecer escasez de alimentos y de otros bienes. Occidente trabaja en una resolución de Naciones Unidas para habilitar corredores humanitarios, un texto al que se opone Rusia. Para impulsar las negociaciones, Moscú, Washington y la ONU han adelantado al jueves la reunión trilateral prevista para el viernes en Ginebra. Vamos a España, donde se aprobó una ley que busca archivar todos los juicios de jurisdicción internacional que están llevando adelante jueces españoles, luego de que China mostrara su malestar por una orden de captura emitida por un juez español en contra de un expresidente chino. Esta disposición lo va a proponer, o es lo que se busca, que ningún juez español pueda seguir causas internacionales, a menos que el acusado sea un español o un residente en ese país. El Partido Popular saca adelante la reforma que restringe la justicia universal. El Pleno del Congreso aprobó el martes la reforma con los únicos votos del PP. Toda la oposición ha votado en contra y algunos partidos tachan los cambios de inconstitucionales. El gobierno español asegura que estará en vigor antes del verano. El lunes, la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet. Inmediatamente, Pekín ha amenazado a España con consecuencias en las relaciones bilaterales por la decisión judicial. Para el director de la Asociación Tibetana, que inició los trámites de la querella en 2006, Madrid ha cedido a las presiones de China. Presión del gobierno chino al gobierno español, presión muy fuerte. Gobierno chino está mandando al gobierno español, tiene que cambiar leyes y el gobierno español está escuchando. La llamada justicia universal da competencia a los jueces españoles para investigar crímenes contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio nacional. Con la reforma, el caso de Jiang Zemin y otras 11 causas quedarían archivadas de manera instantánea. Inglaterra sufre las peores inundaciones en décadas. Hay varios barrios desalojados. Además, muchos conductores atrapados en sus vehículos. La Torre de Londres casi sumergida. Llueve sobre mojado en el Reino Unido, que sufre las peores inundaciones en décadas, y va a seguir lloviendo en los próximos días. Las autoridades mantienen 14 alertas graves por inundaciones con riesgo para la vida en los condados próximos a Londres, por donde pasa el Támesis. 600 militares y policías trabajan en las tareas de emergencia. Los habitantes de los condados de Berkshire y Surrey hacen todo lo posible para evitar que el agua entre en sus casas. ¿Alguien a nivel local les ha aconsejado qué hacer para proteger sus casas? Por teléfono sí, de hecho nos llaman por teléfono casi todos los días. ¿Y qué les aconsejan hacer? Bueno, usar el sentido común. Así que en realidad no les están proporcionando ninguna ayuda, simplemente dando algunos consejos. Los sacos de arena los proporcionó el ayuntamiento. David Cameron se ha visto obligado a tomar las riendas para callar las críticas a su gobierno por su respuesta a esta crisis, que parece lejos de terminar. Lo malo es que aunque deje de llover, el nivel de las aguas subterráneas es tan alto que algunas zonas pueden seguir inundadas durante meses. Echamos un vistazo a otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo.
La justicia serbia condena a 9 paramilitares serbios por asesinar a 120 civiles albano-kosovares. El tribunal de Belgrado ha dictado penas que van desde los 2 hasta los 20 años de prisión. Otros 2 acusados han sido eximidos de toda culpa. Los condenados pertenecieron a la unidad paramilitar de los Chacales y sembraron el terror en Kosovo en 1999. Este veredicto demuestra que soplan vientos de cambio aquí, que todo el que tenía las manos manchadas de sangre será castigado por los crímenes que cometió, dice el número 2 de la Fiscalía Serbia. El conflicto dejó más de 13.000 muertos, la mayoría albano-kosovares. Recep Kelmendi es uno de los supervivientes de la matanza. Casi 15 años después, Kelmendi ha visitado el lugar donde muchos de sus amigos y familiares perdieron la vida. Muchos cadáveres fueron incinerados para impedir su identificación. La Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado el aumento del límite de la deuda por 1 año. La medida tiene ahora que votarse en el Senado para descartar definitivamente todo riesgo de suspensión de pagos que amenaza con concretarse a finales de este mes. Ha habido 221 votos contra, 201 con apoyo total de los demócratas y 28 republicanos. Protesta contra la eutanasia infantil en Bélgica. El Parlamento belga podría adoptar esta semana la abolición de las restricciones de edad sobre quién puede solicitar muerte asistida, lo que extendería el derecho a los niños enfermos terminales por primera vez. El proyecto tiene amplio apoyo en el país, pero provoca también una intensa oposición de sus detractores. Corea del Norte y Corea del Sur inician un diálogo inédito en años. Este miércoles, delegaciones de ambos países se reunieron en la localidad fronteriza de Panmunjom. Es la reunión bilateral con delegados de mayor nivel desde 2007. Aunque se desconocen los temas sobre la mesa, se espera el abordaje de asuntos importantes. El objetivo de Corea del Sur es garantizar el encuentro de familias separadas por la Guerra de Corea, previsto para fines de febrero. Se espera que Pyongyang insista en la anulación de las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y el sur, que comienzan en pocas semanas. Celebrado en el mismo lugar donde se firmó el armisticio de la guerra en 1953, este acercamiento podría ser el comienzo de una cooperación entre los dos países enfrentados desde hace décadas. Hacemos otra pausa comercial y al volver, la Iglesia de Unificación sigue celebrando bodas masivas. Volvemos y le contamos. $2.500 parejas se casaron en Corea del Sur en una nueva boda masiva llevada a cabo por la Iglesia de Unificación que fundó el reverendo Sun Jung Moon. $2.500 parejas en una misma boda en Corea del Sur. Esto puede resultar extraño para el mundo cristiano, pero no lo es para los fieles de la Iglesia de la Unificación. En esta boda colectiva realizada el miércoles, muchos de los novios acaban de conocerse e incluso son de diferente nacionalidad. Según el rito, cuanto más intercultural sea la pareja, mejor. Mis amigos se lo tomaron de forma muy abierta. Ellos me decían, si eres feliz, nosotros también. Pensamos que la gente podría reaccionar diciendo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pero al final reaccionan con apertura y amigablemente. La tradición comenzó en 1960. El reverendo Moon, fundador de esta controvertida iglesia, elegía personalmente las parejas. Desde su muerte en 2012, esta tarea la ejerce su viuda, aunque en los últimos años son los padres quienes deciden con quién se casarán sus hijos. Los detractores de Moon lo acusan de haber lavado el cerebro de los miembros de su iglesia, considerada por muchos como una secta. Pero estas parejas creen en su camino y están dispuestos a hacer algunos sacrificios. Para casarse por esta iglesia deben jurar que son vírgenes
y abstenerse de tener relaciones sexuales durante al menos 40 días después de la boda. Ahora nuestro resumen de las noticias del mundo cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En México, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la religión católica ha perdido fieles en comparación a otros tipos de credos. El reporte indica que la comunidad evangélica ha aumentado en un 2.42% entre el 2000 y el 2010. Esto quiere decir que la población protestante supera los 8 millones de creyentes en el país. La cantautora cristiana Darlene Zschech del grupo Hillsong dice que ha comenzado a perder su cabello por causa de los tratamientos de quimioterapia tras el cáncer de mama que ella padece. Darlene asegura que a pesar de todo no ha perdido su deseo de adorar. La famosa adoradora también dijo que las Sagradas Escrituras han sido un gran consuelo para ella en este tiempo. Y el diario israelí Haaretz informó que se han unido más cristianos árabes como nunca en la historia en las fuerzas de defensa de Israel. En el segundo semestre de 2013 se inscribieron 84 reclutas, más de 3 veces el promedio, y es una tendencia que se espera aumente. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Esto ha sido todo por hoy. Para más noticias, visite ccinews.com o síganos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Regresamos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.